Así como ocurrió con la Cumbre de las Américas aquí en Panamá, es máxima la expectativa que se está dando con respecto a la Cumbre del G20 que comienza el día de hoy en Hamburgo, Alemania, y ahí podemos ver pues escenas en vivo de lo que está pasando en esta ciudad de, una ciudad cosmopolita alemana que acoge a las principales potencias del mundo de cada continente para esta reunión, pero además acoge a todos los antisistemas del planeta que van por diferentes razones, van contra el aborto, contra el Club Bilderberg, contra los líderes mundiales, contra las reuniones de las primeras damas y contra cualquier cosa que se puedan oponer, pero es una especie de Disneylandia de la política lo que se está dando hoy en Alemania y durante todo el fin de semana. Para retratar un poco más esto, veamos las portadas de los diarios que nos trae Internet de lo que está sucediendo precisamente en este momento, porque estamos nada más a minutos de que comience la primera presentación de la canciller alemana Angela Merkel, pero antes, durante toda la madrugada de Panamá, ha estado sucediendo una serie de hechos que, por ejemplo, lo podemos ver primero en el diario ABC de España. El abc.es nos retrata muy bien cómo es la situación en esta cumbre, que la verdad va a dar para mucho, y comenzó todo con algo muy sencillo, pero muy sencillo, los antisistemas. Cuando ellos comienzan a rodear el lugar donde se encontraba Melania Trump, no la dejan salir luego de que había salido el presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que nos trae la portada de abc.es. También podríamos ver la portada de Telemundo Noticias, la cual pues nos habla un poco de cómo han llegado cada uno de los gobernantes a esta nación. También, bueno, hay otras portadas que le vamos a recomendar más adelante, pero también se encuentra en este momento la atención del mundo centrada en Venezuela. Desde muy temprano, el día de ayer, la nueva fiscal general adjunta trató de llegar a la Fiscalía General en Caracas y los propios empleados, encabezados por la fiscal Luisa Ortega, le impidieron la entrada, ya que ella ha dicho que no la reconoce. Y dada esta situación, se ha creado una crisis en la justicia de ese país, o por lo menos desde el punto de vista del Ministerio Público de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia ha declarado que pues manda a juicio a la señora Luisa Ortega y está en ciernes que la vayan a destituir. Bueno, esto es lo que nos dice el Nacional el día de hoy. ¿Qué son los colectivos y cómo operan para defender la revolución? Y esto es parte del problema que hay en Venezuela. Y para hablarnos un poco más de esto, tengo en línea telefónica a Pedro Alfonso del Pino. Él es constitucionalista venezolano, se encuentra en Caracas y durante varios días hemos tratado de conversar con él y no hemos podido. ¿Por qué? Porque hay un racionamiento de energía en Caracas de varias horas que nos ha impedido pues tener esta conversación que finalmente vamos a tener contigo, Pedro Alfonso. Muy buenos días de Ciudad de Panamá. Vamos por partes. Se ha hecho una convocatoria por parte de la oposición para la próxima semana para este plebiscito, para ver si les interesa la idea de ir a una convocatoria de constituyente. ¿Qué tiene de legalidad esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el objetivo? Y también, ¿es legal el tema de la constituyente? Lo hemos hablado anteriormente, pero da la impresión de que ambos bandos están promoviendo medidas que no van pegadas a la Constitución. Buenos días, Pedro Alfonso. Sí, muy buenos días, Guillermo. Bueno, en el caso de la Asamblea Nacional, la Asamblea está proponiendo un mecanismo de consulta que es perfectamente constitucional. Nuestra Constitución dice que la Asamblea tiene competencia para organizar y promover procesos de participación ciudadana en asuntos de su competencia. De tal manera que la Asamblea lo que estaría realizando, como es propia de la labor de la Asamblea y de los parlamentarios, estar en comunicación con sus electores, es una gran consulta nacional que va además a apoyarse en instituciones como la Iglesia o en gremios profesionales, en sindicatos, para consultar al país sobre unos asuntos determinados que van a servir de insumo para decisiones de la Asamblea Nacional. Es decir, lo que estaría realizando la Asamblea Nacional
no es un sustituto de un proceso electoral que debería ser el Consejo Nacional Electoral, es un proceso de consulta interno que utiliza la Asamblea Nacional para hablar mantenerse en comunicación con los electores, de tal manera que el mecanismo es perfectamente constitucional. Lo que sí es inconstitucional abiertamente es una propuesta de una constituyente que en primer lugar no está siendo convocada por el pueblo, como dice nuestra Constitución, como debería ser, y en segundo lugar es una constituyente cuyo diseño electoral está realizado de una manera para que menos del 15% del país pueda imponer el 90% de la constituyente. Es decir, es un diseño electoral absolutamente amañado, una constituyente conformada por 545 miembros, de los cuales una buena parte son electos vía territorial y otra por otros sectores con muchos subregistros electorales. Es decir, estamos hablando del proceso electoral más complejo de la historia de América. Por ejemplo, desde el punto de vista territorial, nada más para colocarles un ejemplo de la aberración, se escogería un constituyente por municipio sin importar su población. Y eso nos llevaría a la consecuencia, por ejemplo, un municipio del estado Amazonas que se llama Maroa, que tiene 2.000 electores, si lo comparamos con el municipio Maracaibo, que tiene 1 millón de electores, llegaríamos a la conclusión de que un habitante de Maroa valdría 226 veces más que una persona de Maracaibo. Es decir, se rompería el principio de la representación, de la universalidad del voto y de la igualdad del ciudadano, por lo cual es un sistema completamente diseñado para que antes de participar el gobierno ya tenga ganada la constituyente. Es una matemática bastante revolucionaria de la gente del chavismo. Pero ahora, viendo el tema de la jefa del Ministerio Público, ¿qué tan importante es dentro de lo que está sucediendo? Porque daba la impresión de que la señora Luisa Ortega pues era muy apegada al gobierno y ahora dio el salto y se ha creado como una especie de impas. Pero al final del camino, la justicia en Venezuela pues es algo que me da la impresión desde acá, a lo lejos, que no existe. ¿Qué tan importante es lo que está sucediendo en este momento con 2 fiscales adjuntos, uno de un lado y otro del otro? Bueno, pues una completa violación a la Constitución y al Estado de Derecho. Es decir, la fiscal general de la República, que no proviene de la oposición, que tiene unos buenos años ya en el ejercicio de la fiscalía. Recordemos que esa fiscalía fue además la que acusó al mismo Leopoldo López. Por eso Leopoldo López está preso, porque esa es la misma fiscalía que lo acusó penalmente. Ahora, la fiscalía tiene una opinión distinta, o la fiscal, sobre lo que ocurre en el país, y esto ha provocado que el gobierno de una manera inmediata, de una manera de un atropello que no tiene precedentes, primero haya la potestad de designar un vicefiscal, de acuerdo con la ley, es una potestad de la fiscal general de la República. Esa potestad se la han quitado con una sentencia de la Sala Constitucional y le han quitado la potestad a la fiscal de nombrar su vicefiscal y a la Asamblea Nacional de ratificar en el cargo al vicefiscal. El Tribunal Supremo se ha sustituido en la Fiscalía General de la República y han ellos designado el vicefiscal. La fiscal general desconoce esta decisión y por eso ni siquiera le permite entrada a la sede física de la Fiscalía. Pero lo que podemos ver en las próximas horas en Venezuela, posiblemente comenzando la semana que viene, es que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia va a remover de su cargo a la Fiscal General de la República. Y cuidado, no le dicten orden de aprehensión, porque le están siguiendo un antejuicio de mérito que pudiera tener características penales, a pesar que no debe ser así, porque simplemente es un proceso de remoción. Y removida la Fiscal General de la República, quedaría un espacio para que entre esta vicefiscal que ya ha sido designada por el Tribunal Supremo de Justicia, claro. Con lo cual la Fiscalía General de la República, como poder autónomo y respetuoso de la Constitución, entraría en un escenario gris, posiblemente pues un escenario de desconocimiento del gobierno, pero a la vez la misma fiscal desconoce la decisión del Tribunal Supremo, con lo cual estaríamos en un escenario absolutamente fáctico, es decir, ¿quién tiene la fuerza para hacerse obedecer? La fiscalía que actualmente está en este momento, que respeta la Constitución, o la fiscalía que surja de una decisión impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia. Pedro, ya por último, en un minuto muy corto, Nicolás Maduro dijo ayer al presidente de Colombia, arrodíllate ante tu padre.
¿Está buscando Nicolás Maduro una cortina de humo, buscando un problema militar con Colombia? Mira, no es de extrañarse, ya en varias oportunidades ha ocurrido frente a cualquier país que tenga una opinión distinta a lo que ocurre en Venezuela, no solo con Colombia, los dos preferidos siempre son Colombia y el gobierno de los Estados Unidos, señalados como culpables de todo lo que ocurre en Venezuela. Así que bueno, no es de extrañarse que se intente desviar el conflicto interno a hacer creer que es una agresión externa. Cualquier cosa desde el punto de vista de la comunicación política que le sirva al gobierno para señalar enemigos de los problemas económicos y sociales, mientras no sean ellos, es válido para el gobierno. Pedro Alfonso del Pino, muchísimas gracias desde Ciudad de Panamá, allá de Caracas. Mucha suerte. Gracias, Guillermo. Era Pedro Alfonso del Pino, él es abogado constitucionalista y además analista político. Está en Ciudad de Caracas dándonos un pantallazo de lo que ocurre justo a esta hora.